gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos. Este es un programa que realizamos, La Lupa Semanal, en coordinación con SND Editores, al cual agradecemos esta oportunidad, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y yo soy Paco Vendala. Estamos en una semana, hemos terminado una semana más, una semana como todas importantes, una semana que nos ha traído muchas cosas, la del 18 al 24 de noviembre. Y vamos a empezar con los asuntos que tenemos, que son todos bastante delicados, algunos más, algunos menos y algunos incluso satisfactorios, como vamos a ver al final. Vamos a empezar porque seguimos estando obligados ¿a qué? Pues al asunto de Dana, a ese desastre absoluto, ese desastre que se pudo evitar y que no se evitó, o mejor decir, que nadie quiso evitar, porque a estas alturas ya hay tantas pruebas o tantos indicios, pero para algunos como yo tantas pruebas, que yo creo que es que en realidad no se quiso evitar. Y desde luego, si no se quiso o bien la ineptitud fue tal que no pudieron, en cualquier caso yo creo que hay responsabilidades criminales. ¿De quién? Pues de todos. Aquí de todos, unos más, por supuesto, y unos menos. Ahí tenemos, en esta foto hemos puesto a los mayores responsables, salvo uno, por supuesto, que hablaremos de él al final, que es este de aquí. Ahí están Mazón y Feijóo, sí, porque Mazón es del Partido Popular de Feijóo, que debía supervisarlo, o ni siquiera haberlo presentado como candidato. Ya saben que Mazón se dedicaba a cantar en un trío, eran 3 hombres, en un trío en las bodas. Bueno, esta es la calidad del presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, que maneja un presupuesto multimillonario y que tiene a su servicio pues a un montón de funcionarios. Un cantante de bodas. Feijóo, ¿para qué hablar de él? El Partido Popular. Después tenemos también aquí a Mazón otra vez con el tirano Sánchez, el sátrapa. Ahí anda, que todo vio en clave política personal, como siempre, porque un sátrapa, un dictador, un tirano, solamente mira por sí mismo. Aquí tenemos a la otra ínclita, Teresa Rivera. Bueno, ya lo saben ustedes, es noticia de prácticamente última hora. El PP iba a impedir que Teresa Rivera fuera vicepresidenta, una de las vicepresidentas de la Unión Europea, nada más y nada menos, en el gobierno de von der Leyen. Bueno, pues el Partido Popular ha votado a favor. Ven como todo es un teatro entre el PSOE y el Partido Popular. No solamente lo digo yo, lo dijo también Pons. Dijo que ellos en el 90% de las cosas en la Unión Europea votan con el Partido Socialista. Bueno, Teresa Rivera, a pesar de posiblemente ser una de las mayores culpables, pues ya es una de las vicepresidentas de la Unión Europea, nada más y nada menos. O sea, después de hacerlo aquí fatal y ser posiblemente la causante de tantas muertes en Valencia, pues como compensación, como premio a su ineptitud, ahora la tenemos decidiendo también por nosotros en la Unión Europea. Teresa Rivera ha hecho unas declaraciones en el Parlamento de las Cortes diciendo que, bueno, en el 2011 se tenía que haber limpiado ya el barranco ese del Pollo, que había un proyecto pero que Rajoy lo paralizó. Ahora le echa las culpas a Rajoy. Teresa Rivera, como el Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista, ni partido, ni obrero, ni mucho menos español, lleva gobernando 6 años, ¿verdad? Bueno, pues Teresa Rivera no ha hecho nada por revitalizar aquel proyecto. El caso es que unos por otros
el PP por el PSOE y el PSOE por el PP, que tanto monta tanto, el pollo en este caso, el barranco maldito, sin barrer. Y así ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ahí siguen todos estos políticos tirándose no los tejos, sino los dardos. Que si tú, que si yo, que si este, que si yo no podía, que si una hora, que si un correo electrónico estuvo parado 2 horas, que si un WhatsApp estuvo parado 1 hora, que si tú, que si yo. El caso es que los muertos están muertos y nadie se ha hecho responsable de nada. No ha habido una sola dimisión. Ahora Mazón ha cortado 2 o 3 cabecitas, porque ni siquiera eran cabezas, también de 2 o 3 ineptos, que además, nada más producirse la tragedia, hablaron, dijeron una tontería, prácticamente se confesaron, como esa que no sabía que se podía dar una alarma por el móvil, y bueno, por la boca muere el pez. Pero no ha habido una sola dimisión, nadie ha asumido responsabilidades. Y si se dan cuenta, ya todo se está olvidando. Decrecen los titulares en los medios, se han puesto unas denuncias que no van a ir a ningún sitio. Me refiero, por ejemplo, también a Vox y a algunos particulares. No van a ningún sitio porque todos están aforados, porque además ya sabemos cómo está el sistema judicial cuando se trata de encausar a políticos. Ahí siguen todos. Los muertos, eso sí, en el cementerio. El desastre, bueno, pues empieza a pulir. Y ya está todo olvidado, como se olvidó los damnificados del metro de Valencia, los del terremoto de Lorca, para qué decir los del volcán de La Palma, y estos también ya están olvidados. Este es el sistema que tenemos, la partitocracia, la dictadura de partidos, sobre todo de 2, PSOE y PP. Esto es en donde estamos, en un sistema manifiestamente totalitario, socialista, tiránico, con un dictador, con un sátrapa, con un tirano ahora a la cabeza. Podría ser cualquier otro. También lo fueron los anteriores y del PP, aunque lo disimularon un poco más. Luego tenemos al otro artista, el general Javier Marcos, el de la UME. Vaya papelón que ha hecho este. Pues ahí sigue al frente de la UME. Nadie tampoco lo ha cesado. Ahí dijo que mientras Mazón no le ordenara nada, él no hacía nada, en contra de las propias normas de la UME. Claro, es que eso había dicho Sánchez, no hagas nada hasta que el del PP me pida a mí. Luego dijo que no, que ellos desde el minuto 1 estuvieron allí, pues debían estar muy bien camuflados, porque nadie los vio, y ahí están los testigos, los valencianos. Es el prototipo de los generales del sistema también, de la partitocracia, de este embrollo. Todos llegan a general simplemente pues bajándose los pantalones, no haciendo nada, no dando problemas y siendo, eso sí, extraordinariamente políticamente correctos. Esa es la fórmula. Es decir, dedicándose a hacer la carrera en vez de a cumplir con sus obligaciones, responsabilidades y con su juramento. Mientras, por supuesto, cobran preferentemente en el extranjero, donde facturan dietas a troche y moche. El general Marcos sigue ahí, también en su puesto. Ni siquiera ha tenido la vergüenza, por supuesto, faltaría más, de dimitir. Es que para él todo lo ha hecho muy bien, porque lo ha hecho de acuerdo con el presidente del gobierno, el poder político, y espera que le ampare. Luego, bueno, la gran sorpresa, ¿verdad? El rey y la reina consorte, Felpudo VI, y Leticia se escribe con C, lo de Z es una falta de ortografía, a ver si lo vamos corrigiendo. Y su también baño de barro, porque allí aquel día le tiraron también a él. Por mucho que intenten que no, que creamos que no. Luego dejó pasar 3 o 4 días y el rey hizo una visita ¿a qué? A los puestos de mando que empezaban a crecer como champiñones, por cierto, porque las Fuerzas Armadas tampoco fueron capaces de acudir allí de una forma única, unidos, coordinados. 3 puestos de mando distintos y ninguno por encima de ellos, uno de tierra, otro de la Marina, porque acercaron un buque, al cabo de eso sí, de 1 semana y media, y otro de aviación para evacuaciones. Bueno, el rey salió escaldado y luego, después de esa visita a los cuarteles generales, pues entonces sí que ha hecho una visita a Chiva, 15 días después y cuando ya le habían asegurado que le iban a aplaudir. ¡Ay, el pueblo español! ¿Y qué más os da que os visite el rey? Si ya nos han dicho que nada puede hacer nunca,
que todo lo tiene que firmar, que es irresponsable y que es inviolable y que por tanto está ahí como un florero, que se le puede poner donde se ponga, pues bueno, siempre queda bien, aunque ya sabemos que no vale para nada. Ese es Felpudo VI y esta es la monarquía que tenemos, en realidad una república coronada, porque este también se le ha visto el plumero ya, pero bastante. Y luego tenemos a los otros, esta es la cúpula militar, este es el Gemaz, el almirante Memo López Calderón, y estos son los tres jefes de Estado Mayor, el de tierra, el de aire y el de mar. Ninguno de ellos movió tampoco un dedo por el pueblo español que se ahogaba. Esperaban también órdenes del poder político, y si no las daba, como no las dio, los españoles les da igual también, exactamente igual como les da igual España. Allí los dejaron ahogarse. El artículo 8º de la Constitución, que está en su título preliminar y su interpretación verdadera, no les interesa, no les ha interesado nunca. Abandonaron también al pueblo español, abandonaron a España, porque el pueblo español es España y viceversa. Estos augustos militares, ahí los tienen. Para eso sirven, para nada. Y hemos visto ya últimamente la penúltima, posiblemente, porque nunca hay que fiarse de estos políticos, la penúltima astracanada. Este es el general Gampan-Pols, que está retirado y que Mazón ha nombrado nada más y nada menos, y por supuesto a dedo, vicepresidente de la autonomía valenciana para la reconstrucción. Es, bueno, tremendo, de risa, de chiste. Vamos a hablar un poco de lo que ha hecho Mazón. Lo primero es un cargo más, es decir, demostrar primero su inutilidad para liderar, como es su obligación, cumpliendo con sus obligaciones, la reconstrucción, en todos los aspectos, humana y material. ¿Para qué decir las subvenciones que no acaben donde posiblemente dentro de 3 o 4 años vamos a saber que acabaron, en los bolsillos de algunos desaprensivos, como lo de las mascarillas, bueno, y 1000 cosas más? Mazón no es capaz de hacer eso. Pero es que tampoco, al parecer, le valen sus consejeros de la autonomía nombrados por él cuando ganó las elecciones. Claro, han demostrado todos ser unos inútiles, pero bueno, póngales las pilas. También cobran para cumplir con sus funciones. No le vale todo la estructura administrativa de la Comunidad Valenciana. No, tiene que nombrar un cargo nuevo, mejor dicho 2, porque ya han nombrado también a otro general como secretario para esa reconstrucción. Ya estamos aumentando el número de cargos, cobrando, porque claro, el general Gampan-Pols no se va a conformar con su sueldo de general retirado. Ahora es vicepresidente de una autonomía, nada más y nada menos. Cuidado. Bueno, pues eso es lo que está demostrando Mazón una vez más, que es un completo inepto, un inútil, un cobarde, pero sigue ahí, no es capaz de dimitir. Ni Feijóo lo ha quitado inmediatamente tampoco. Pero hay algo más. ¿Por qué, se han preguntado ustedes, nombra un militar? Pues por 2 motivos. Como siempre, guiños políticos. Ellos miran para sí, en la autonomía, como en el gobierno, como en los municipios. Al nombrar a un militar, lo que hace es que le da una patada en la espinilla al tirano Sánchez, que desde el primer momento se le ha visto, porque además es el ADN del PSOE de toda la vida, que odian a los militares. No quieren ver a un militar ni en pintura. Les ocurrió lo mismo en la guerra. Incluso los de su cuerda, a los de su cuerda les odiaban. Tiraron de ellos en lo estrictamente necesario. Fue uno de los motivos de su perdición. Este es un guiño para, le toco las narices a Sánchez. Pongo a un militar, lo que él no fue capaz de hacer trayendo a los que están en activo, es decir, a las Fuerzas Armadas, movilizándolas. La segunda lectura es que, de paso, hago un guiño a mis electores, que han visto cómo hemos quedado a la altura del betún, han visto una vez más cómo somos, pero si yo les pongo un militar, como en el Partido Popular todos son patrioteros, que no patriotas, con ese patrioterismo de pandereta que tanto están dados los españoles de siempre, que en cuanto salen 2 legionarios desfilando ya se deshacen, pues pongo a un militar y de esta forma yo les digo a mis electores que a mí yo pongo a un militar que es el que va a solucionar los problemas.
Esa es la lectura política que hay que hacer de este nombramiento, porque Mazón debería liderar esa reconstrucción con sus consejeros sin nombrar nuevos cargos, que para eso están todos. Bueno, y ahora un breve apunte sobre el general Gampán-Pol. Bueno, el general Gampán-Pol, que están diciendo cosas de él que no son verdad, porque claro, es que también hay que sacarle lustre, ¿no? Bueno, el general Gampán-Pol se pasó de teniente capitán y la mitad de su tiempo de comandante, o sea, prácticamente 12 años, escalando por todas las montañas del mundo, hasta el Everest. Ahí perdió 2 dedos de una mano. Claro, en su unidad, como teniente, como capitán y comandante, no lo conocía nadie. Bueno, hay que cumplir con las obligaciones para las que uno ha jurado, ha estudiado y le han dado un grado. Lo de escalar está muy bien si se hace en tu tiempo libre. Luego se dedicó a hacer la carrera, como todos los demás que llegan a general, y teniendo los típicos cargos de siempre que tienen todos, que no tienen más méritos. Entre otras cosas porque los militares tienen mérito cuando entran en combate. Si no entran en combate, tampoco han demostrado nada, cuidado. Y se lo está diciendo un militar. Y el general Gampán-Pol, pues bueno, fue ascendiendo. ¿Por qué? Bueno, porque además que no es tonto, es uno de los militares de esta generación y de este tiempo más extremadamente políticamente correcto, hasta la náusea. Es increíble con las declaraciones que ha hecho a lo largo de su vida y que sigue haciendo ahora en Valencia cuando ha ido a tomar cargo, esta posesión de este nuevo cargo. Bueno, eso para empezar y eso para seguir. Llegó a decir, siendo director de la Academia General Militar, que no había nada en el mundo que valiera la vida de un ser humano. Bueno, pues mire usted, esto es militar. Si hay que defender la patria, desde luego defender a la patria sí que vale la vida del enemigo lo primero. Y luego si hay que entregar la propia, pues ¿qué se va a hacer? No sé, esto de parte de un militar que diga esas tonterías, pues ya saben cómo es. Todo muy políticamente correcto, hasta la náusea. Pero es que además se está diciendo una cosa del general Gampán-Pol que no es verdad, que en Afganistán ya tenía experiencia porque le nombraron para la reconstrucción de Afganistán. Por eso lo cogen para la reconstrucción de Valencia. Bueno, vamos a ver. En la reconstrucción de Afganistán, dice, pero si es que en Afganistán no se reconstruyó nada, porque no hubo destrucciones como las ha habido, por ejemplo, en Valencia. Aquello ya saben lo que es, ahí están las imágenes. Allí no se reconstruyó nada. Es más, de allí se salió a uña de caballo. De allí se salió in extremis después de 20 años, perdiendo una guerra contra unas, vamos a decir, iba a decir unos piojosos, pero no quiero ser peyorativo, contra unos individuos que iban en chanclas, con una túnica y con un Kalashnikov. Toda la OTAN que se volcó allí, todo el ejército occidental, entre otros, por supuesto el norteamericano, también algo del español, el español no para combatir, perdieron la guerra después de 20 años, además de intentar imponerle a una nación, invadirla, porque eso fue una invasión, intentar imponerle un sistema político, cultural, incluso de creencias, radicalmente distinto al suyo. Es que vamos por ahí vendiendo nuestra democracia, pero déjenle que vivan como quieran. Es que le ponen un gurka a las mujeres, pero si llevan poniéndolo 2000 años. Si excepto algunas, las demás lo tienen asumido e incluso están encantadas. Es su creencia, la del Islam, extrema, pues muy bien, déjenle allí, mientras a nosotros no nos hagan nada, que vivan como quieran. Bueno, pues eso fue lo que hizo ayer el general Gampán-Pol, no reconstruyó nada y salió como todos los demás, entiendo que demostrando su ineptitud, como los norteamericanos y demás, puesto que perdieron la guerra. Y además, ya digo, salieron por piernas. Bueno, este es el bodrio, el culebrón y el sinsentido, el despropósito de nuestra España de hoy día en lo referente a lo del Dana en Valencia, que ya cada vez colea menos, porque el sistema ya nos está haciendo olvidarlo. Ya ha lavado las caras de barro no la tenía nadie, y ya todos son estupendos, y seguimos así. Vamos al siguiente tema, el internacional. Madre mía, ¿estamos o no estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Pues yo no lo sé, pero la cosa se va calentando. Voy a centrarles un poco lo que está pasando, las últimas noticias, para que tengan ustedes la mejor información posible. Aquí tienen un mapa, este es un mapa de Ucrania que está en azul,
En rojo es la zona que tiene cogida Rusia, que es prácticamente el 20% de Ucrania. En amarillo está el alcance en Rusia, puesto que ya esta parte está en Rusia, de los misiles IRAMS, y hasta esta línea de aquí es hasta donde pueden llegar los misiles norteamericanos ATACMS, los británicos ingleses Storm Shadow y los franceses Scalp. Son todos muy parecidos. 300 kilómetros de alcance. Este es el máximo que pueden llegar dentro de Rusia. Aquí tenemos a Moscú. Aquí en estos puntos rojos son pues posibles objetivos militares de esos misiles que, como saben ustedes, Biden ha autorizado a Zelensky a usar contra Rusia en territorio ruso. El problema de estos misiles es que solamente pueden ser disparados por sus servidores occidentales, es decir, por militares norteamericanos, por militares británicos o por militares franceses. Claro, disparar un misil de estos contra Rusia por parte de estos militares supone, en derecho internacional, un casus belli de libro, porque es una fuerza militar regular, son militares profesionales de estos países, disparando contra otro país, en este caso Rusia. Además, sin una declaración de guerra previa y sin que haya habido un ataque previo de militares rusos a estos militares. Es decir, que en este caso estos tres países están vulnerando por completo hasta la mínima norma de derecho internacional. Luego, la razón aquí vuelve a estar de parte de Rusia. Claro, el problema es si Rusia lo va a tolerar o no lo va a tolerar, porque lo que está claro es que esos misiles, y ya ven el alcance y demás, no le van a dar la victoria a Zelensky. Zelensky tiene perdida la guerra desde hace 1 año y medio como poco, y no con estos misiles va a conseguir nada. Luego, ¿de qué se trata? De una provocación burda, grosera y peligrosa. ¿De quién? De Occidente contra Rusia. Ahora yo les voy a decir una cosa importante. Vamos a ver un poquito quién está atacando a Rusia ya directamente, que es la OTAN, lógicamente. Esta es la OTAN. La OTAN se creó en el 49, en una serie de países en Washington. Después, en el 55, se creó el Pacto de Varsovia por parte de ¿quién? El bando, vamos a decir, soviético comunista. Es decir, fue posterior. La OTAN es la primera alianza militar y, por lo tanto, no solo defensiva, no nos engañemos, sino también ofensiva. Se fue expandiendo y cuando Rusia cae, se deshace el Pacto de Varsovia. ¿Por qué no se deshizo la OTAN? Pues muy sencillo, porque se siguió ampliando, a pesar de las promesas que se le hicieron a Gorbachev, se siguió ampliando la OTAN. ¿Hacia dónde? Hacia el este, hacia la ya Federación Rusa. ¿Eso qué supone? Una amenaza. Llevamos años, 2 décadas, desde el 91 que se deshace la Unión Soviética y deshace también y disuelve el Pacto de Varsovia, amenazando a Rusia. Luego, ¿quién tiene más razón o quién tiene menos? Incluso en el año 24, ya saben ustedes que Suecia y demás ya han pedido unirse. Claro, lo que no iba a permitir es que se uniera también Ucrania. ¿Por qué? Pues muy sencillo, miren ustedes el siguiente mapa. Ahí tienen las bases de la OTAN en el mundo. ¿Qué les parece? ¿No es un cinturón que asedia a Rusia prácticamente menos por el polo, por todos lados? Fíjense bien en este mapa. ¿Tiene razón Rusia al sentirse amenazada, sí o no? Pero si es que nos ponemos en Moscú y miramos el mapa de la historia, ¿de dónde le han venido a Moscú, a Rusia, las invasiones? Pues de Polonia, de Lituania, de Letonia, de los países bálticos que invadieron Rusia en la Edad Media, todo esto, pero después le vino de Occidente también, Napoleón, y en la Segunda Guerra Mundial le vino de Alemania, Hitler. Luego, ¿tiene razón o no Rusia en sentirse amenazado con esos precedentes de que la OTAN no solo se haya extendido hacia su territorio y pretendiera también incluir a Ucrania, sino que haya distribuido este cinturón de bases por todos lados, rodeándola,
menos, como he dicho, por el polo, porque allí es imposible, por ahora. Claro, es que todo esto hay que tener en cuenta para saber por qué hemos llegado a la guerra de Ucrania, que no es otra cosa que una guerra iniciada por Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN contra Rusia. Vamos a ver por qué se inició esta guerra. Para que Rusia llegara a traspasar las fronteras ucranianas, Occidente, como he dicho, expandió la OTAN hacia el este injustificadamente. Ya no existía un enemigo, que era el Pacto de Varsovia, que se había disuelto unilateralmente, vulnerando así, vuelvo a repetir, la palabra que le dio James Baker a Gorbachov. Para que Rusia traspasara esas fronteras, Occidente respaldó durante años la cruel limpieza étnica de rusófilos por parte de Ucrania, los nacionalistas desorejados que hay allí, en el Donbass, que se cobró la vida durante 8 años de unas 14.000 personas, mujeres y niños incluidos, asesinados fríamente por los nacionalistas ucranianos. Para que Rusia traspasara las fronteras de Ucrania en el 22, Occidente provocó el golpe de Estado de Maidán, que le llamaron en Ucrania, que estuvo directamente amparado por los Estados Unidos, y esto lo confesó Victoria Nuland, con el fin de desplazar del poder al presidente Viktor Yanukovych, que había sido legal y democráticamente elegido, partidario de una Ucrania neutral. Ese tenía razón, no quería, porque sabía que no se le puede tocar las narices al oso ruso. Para que Rusia atravesara las fronteras ucranianas en el 22, Occidente animó a Ucrania a entrar en la OTAN, ya con Zelensky, a fin de colocar a dicha alianza en las mismas fronteras rusas, lo que supone una amenaza, claro. Para que Rusia atravesara las fronteras ucranianas en el 22, Occidente auspició los acuerdos de Minsk, que Moscú firmó de buena gana y fe con Kiev, pero que hoy sabemos por confesión pública y voluntaria de Angela Merkel, la canciller alemana en aquel momento, que fueron una burda treta a fin de ganar tiempo para poder armar a Ucrania de cara a la potencial guerra con Rusia que Occidente ya estaba deseando, preparando y potenciando, porque pensaba que la tenía ganada en un par de meses. Y finalmente, para que Rusia, por supuesto, traspasara las fronteras ucranianas, Boris Johnson saboteó el acuerdo de alto el fuego y muy posiblemente de paz, que a los 2 o 3 meses de traspasar Rusia esas fronteras ucranianas en el 22, tenían prácticamente ultimado entre Moscú y Kiev. Cuando iban a firmarlo, y con eso se habría acabado la guerra, pues llegó el listo de Boris Johnson, el inglés, y lo saboteó y dijo que no. Desde entonces, una guerra que ya dura 2 años y medio largo, que Rusia tiene más que ganada desde hace 1 año y medio por lo menos, la cual no se ha resentido de nada, que a nosotros, con lo de los Nord Stream, el gasoducto que sabotearon, un atentado terrorista, de terrorismo de Estado en toda regla, nos ha causado una crisis energética tremenda que tenemos que solventar siguiendo comprando, por supuesto, gas a Rusia, pero comprando gas licuado GLS a los Estados Unidos, que son los que están forrando. De tal manera que Europa está siendo, con esta guerra creada por los Estados Unidos, más dependiente de los norteamericanos que antes. Pero es que además se ha demostrado algo importante. Occidente minusvaloró a Rusia, la cual ha demostrado ser la potencia que no se le quería reconocer y que ahora a todos los niveles, económico también y por supuesto militar, en la OTAN se están dando cuenta que realmente es. Es más, los misiles atacantes estos norteamericanos que ya han sido disparados, vuelvo a repetir, por sus servidores norteamericanos contra Rusia, han disparado de momento 5 al parecer, 4 Rusia los ha destruido en el aire y el quinto, que resultó tocado, por supuesto, perdió el control y terminó simplemente cayendo en un lugar del campo. Después han disparado 12 británicos, estos Storm Shadow, contra un búnker. Al parecer también han sido destruidos en el aire, varios de ellos. Es decir, que hasta el armamento más avanzado, puntero,
tecnológicamente hablando y destructivo, táctico, vamos a decir, no nuclear, que tiene Occidente ahora mismo, los rusos están al nivel de tal manera que los pueden neutralizar incluso en el aire. Ya veremos a ver si Rusia emplea otros misiles que sabemos que tiene y que posiblemente sean mejores que los de Occidente. El problema es si Putin aguantará esta provocación a la espera de que Trump, que ha dicho que acabaría con esta guerra, tome posesión de su cargo el 20 de enero. Porque esto también ha sido una vulneración de un pacto que hay en Estados Unidos de siempre. Cuando un presidente pierde unas elecciones, los 2 meses que hay hasta que el nuevo toma el cargo, hay un pacto entre presidentes, no solamente para facilitar la transición, sino para no tomar ninguna decisión que afecte a la seguridad nacional o que sea de relevancia, sin avisar al que va a ser el nuevo presidente o incluso consultándole. Bueno, pues Biden ni avisó ni consultó a Trump de que iba a autorizar el uso de esos misiles. Con lo cual le quiere poner palos en las ruedas, para que no pueda cumplir su promesa si resulta que se encuentra con una guerra descontrolada, escalada, como dicen ahora, en Ucrania. Quieren la guerra. Los demócratas, escocidos por su derrota tremenda ante Trump, quieren la guerra, y también porque financieramente les interesa, ya que el complejo industrial militar estadounidense está bastante controlado por ellos. Asqueroso todo y repugnante, criminal, de lesa humanidad por parte de estos individuos y de los europeos que les siguen. Putin lo que ha hecho ha sido sacar una directiva nueva en la que varía en algo la estrategia de uso de armas nucleares, pero si se lee bien esa directiva, es una directiva disuasoria, en ningún caso es decisoria de que vaya a utilizar ese tipo de armamento. Por contra, aquí varios países, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y España, que vamos siempre de farero rojo, pero vamos, después nos llevamos las tortas, como ocurrió en Irak, en Afganistán y demás, han firmado una declaración llena de falsedades, tergiversaciones, cinismo e hipocresía, en respuesta a esa variación teórica, pero no práctica, y lo saben, de la estrategia de uso de armas nucleares por parte de Rusia. Es decir, están echando más leña al fuego y más carne al asador. Pasa que la carne es la nuestra, ténganlo en cuenta por sus hijos y sus nietos. Estamos dirigidos por una cuadrilla de delincuentes, de criminales de lesa humanidad, de irresponsables, de anormales y de corruptos y degenerados. Y eso es muy peligroso. A ver si espabilamos a la hora de elegir a quienes nos desgobiernan. Porque es que la carne para el asador somos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que no se puede tolerar. Veremos a ver si Putin mantiene la serenidad, como lo lleva haciendo desde que empezó la guerra, que no ha querido arrasar Ucrania, porque entiende que la guerra no es del pueblo ruso contra el pueblo ucraniano, al que considera primo hermano, sino solamente de Rusia contra el tirano Zelensky y su cuadrilla de asesinos y su régimen. Si aguanta estos 2 meses, si no cae en la provocación y la respuesta a ese ataque directo de Occidente a Rusia, casus belli, vuelvo a repetir, en derecho internacional, que le da la razón, si aguanta y se limita a darle bien más de lo que le ha dado, no le ha dado mucho, a Ucrania, a destruirle sus infraestructuras, sobre todo de cara al invierno, cuando llegue Trump se encontrará con la guerra controlada y podrá forzar entonces mucho más a los ucranianos, cerrándose el grifo de todo tipo, a que la guerra se acabe, a que cedan terreno y se aguanten por haber sido lo que son. Los ucranianos están demostrando que son también todos unos criminales. A los que tenemos en España hay que decirles que os queremos fuera de aquí, porque sois impresentables. Vamos a pasar a otro tema. Aquí lo tenemos en esta semana, el 20N. Bueno, el 20N, ahí los tenemos. Uno ha asesinado vilmente por ese sectarismo del PSOE de siempre, repugnante. Uno de los grandes intelectuales y personajes de nuestra historia de todos los tiempos, José Antonio Primo de Rivera. Un hombre hoy todavía desconocido, un hombre providencial también para España,
al crear la Falange, que tanto dio y tanto hizo, no solo en la guerra, sino también después en la paz. José Antonio Primo de Rivera es todavía hoy un desconocido. Es el ausente, pero está presente. Hay que leerle, hay que estudiarle, hay que profundizar en él, porque todo lo que él pergeñó, todo lo que él enseñó, sigue vigente, sin lugar a dudas. Y hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo. Y luego, ¿para qué decir? El caudillo, el generalísimo, Francisco Franco, un hombre también providencial, que todo lo dio por Dios y por España, que supo mantener a España contra viento y marea en las peores circunstancias, yo creo que de toda su historia. Fue el mejor militar de su tiempo, incluso si tenemos en cuenta a los extranjeros, y yo diría que prácticamente de toda nuestra historia. Fue también el mejor estadista de su tiempo, incluso si tenemos en cuenta a los extranjeros, y yo diría que incluso de toda nuestra historia, por encima de un Carlos V o de los reyes católicos. Por lo menos hay que remontarse a ellos. Francisco Franco, también presente. De él todavía estamos viviendo, comiendo y bebiendo, porque su obra queda. Bueno, Francisco Franco ha salvado de morir ahogados a muchos valencianos en el asunto del Dana. Ahí es donde se ve la ingente, la inmensa obra que hizo este hombre por España. Por España, sí, por España, por todos los españoles, porque nunca hubo diferencias. Hoy sus sucesores, sus herederos, ninguno de ellos valedero, se dedican a destrozar todo lo que hizo, porque entre ellos solo hay miseria, ruina, degeneración y corrupción humanas. Mucho heredero, poco valedero todos ellos. Fue el 20N. Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. También hay que profundizar en la obra de Francisco Franco. Yo creo que sigue siendo un gran desconocido. Hay mucho escrito y muy bueno, pero es que es inagotable. Su época. Es increíble lo que logró. Es algo que yo creo que parece un milagro, pero por supuesto, por la gracia de Dios, pero también por la voluntad de un hombre cuya inteligencia también fue posiblemente la mayor de su tiempo, teniendo en cuenta también a los muy inteligentes extranjeros que los hubo, y posiblemente de la historia de España. Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, uno asesinado y otro fallecido, los dos el mismo día, el 20 de noviembre, siempre presentes. Profundicemos en su obra, en su obra intelectual y en su obra material, humana, espiritual, y aprendamos, porque estamos repitiendo lo peor de nuestra historia, porque una vez más los españoles, con esa memoria de pez que tenemos, pues estamos olvidando y estamos repitiendo lo peor de ella, lógicamente, y peor que nos va a ir si no espabilamos. Terminamos, como siempre, recomendando un libro. Bueno, y esta ha sido la gran sorpresa de esta semana. Aquí lo tenemos. Es un libro que ha publicado, por supuesto, SND Editores. Se debe preferentemente a su presidente, a su propietario, a su director, su gerente, Álvaro Romero. Desde aquí un fuerte abrazo, un fuerte saludo y también desde aquí una enhorabuena y una admiración tremenda. Ahí lo tienen, son 2 volúmenes. 1000 y pico páginas, todos y cada uno de los discursos y entrevistas de Francisco Franco desde siempre hasta su fallecimiento. Es una obra encomiable, es una recopilación tremenda. Ha sido, me lo ha dicho, una labor agotadora, pero no solamente merecía la pena, sino que es que esto faltaba. Hay muchas biografías, lo sabemos, y muy buenas, pero que recoja lo que es el pensamiento, porque son sus discursos y sus entrevistas, es él el que habla, en primera persona, y nos habla. Francisco Franco, no había nada. Todas las biografías recogen, dijo tal cosa en un discurso, sacan un párrafo. En una carta don Juan decía, incluso de la Cierva sacaba las cartas,
Pero todo eso solo está aquí. Yo les recomiendo que lo compren, porque se va a agotar. De hecho, ya hay una librería importante, no voy a hacer publicidad aquí porque no la pagan, que se ha agotado en cuanto SND Editores le ha llevado en la distribución una serie de volúmenes, una serie de libros. Se ha agotado rapidísimamente, ya le han pedido más. Cómprenla. No puede faltar en la biblioteca de ningún español, y me refiero a cualquier tipo de español, porque todos somos españoles, aunque algunos no lo quieran ser o no lo quieran sentir o renieguen y demás. Es algo que no se puede encomiar más. Cómprenlo, dense prisa. Me imagino que tirará una segunda edición en cuanto se le agote esta, pero esto no puede faltar. Y léanlo. Lean a Francisco Franco. Sepan de primera mano, gracias a SND Editores y Álvaro Romero, lo que decía, lo que opinaba en cada momento de su trayectoria, tanto personal como política, como militar, como estadista. Algo impresionante, de verdad. Aquí lo dejamos. Gracias por seguirnos como siempre. Gracias a SND Editores. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. Jamendo.com